Damas y caballeros, gracias por estar del otro lado, acompañarnos una semana más en esta charla distendida y esperemos sea amena para ustedes, esperemos que pasen un buen rato junto a nosotros. Esta noche voy a charlar con un hombre que con 42 años ya ha estado en 2 partidos. Comenzó a militar en el Partido Colorado, fue diputado durante 2 periodos. En los pasados 5 años fue director de turismo de la Intendencia de Montevideo, pero ya en filas del Frente Amplio, y acaba de resultar electo nuevamente para ocupar una banca por el Frente Amplio desde su sector UNIR. Además de todo eso, es escritor y de los que venden mucho. Esta noche seré curioso con Fernando Amado. Puede que estemos bien, pero nunca como antes. Fernando, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Chicho. ¿Todo Encantado bien? de estar por acá. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, revisando tu historia personal... El historial. Sí, me enteré que sos hijo de Esther Fernández y el teniente general Fernán Amado, eso ya lo sabía, quien fuera comandante en jefe del ejército, ¿no? Más allá de este dato puntual, ¿quiénes fueron tus padres? Contame. Mis padres, sin duda que para todo el núcleo familiar, mis hermanas, Inés y Sofía, y yo soy el mayor, son figuras centrales, ¿no? Son padre y madre ama de casa y crianza tiempo completo. Sí. Y en el caso del viejo, obviamente de que hubo 2 momentos, o sea, hasta que se retiró, ¿no? del ejército, que eso fue en el año 2000. Nosotros ya estábamos grandes, o sea, yo ya tenía, obviamente, 16 años y mi hermana Inés tenía 14 y Sofía sí, más chica, porque nació en el 90, tenía 10. Pero... ¿Sos vos con la camiseta nacional? Sí, soy yo y Inés y mi tío, el mono Fernández. Mi Mirá familia vos. por parte de madre es de La Valleja, de la ciudad de Minas. Ajá. Pero hay dos padres, ¿no? En el caso de mi viejo. Mi viejo en actividad Sí. y mi viejo retirado. Mi viejo en actividad, un tipo tremendamente ocupado en estar presente en los momentos importantes de sus hijos. Por otro lado, eso es cuando ascendió a comandante en jefe, a teniente general. Y por otro, cuando se retira, lo que le pasa a un militar muchas veces cuando se retira es que de estar en la máquina, mucho más alguien que fue y ejerció la comandancia en jefe 24/7 todo el tiempo, y el generalato los 6 años anteriores, pasa a tener 0 actividad, ¿no? Entonces, ahí fue como la vida nos dio la oportunidad, y creo que se la dio a él también, él fallece en 2021, entonces fueron 21 años de civilizarse, Claro. en el sentido de pasar de lo militar a Sí. lo civil y de irse de a poco, porque alguien que entró a la carrera militar con 15 años, en aquel momento se entraba con esa edad, no había bachillerato, él era del 39, había nacido en 1939, entonces toda su vida había estado dentro de la lógica y de la vida militar. Sí, entonces, es decir... con las reglas propias de la familia militar. Totalmente, y la vida en cuarteles y la vida en comandos y la claro. vida... Y eso, además de tener una mentalidad y ser todo un tema de estudio, más allá de eso, socialmente, la generación de mi viejo, de militares, un poco, las de antes ni hablar de mi viejo y un poquito después, estaban incluso, yo diría, más divorciadas de la vida civil, porque no existía esto de, bueno, el militar que va a hacer una maestría en la Universidad de la República o en la Católica o en esto. Entonces hay distintas instancias en donde de alguna manera se vive la vida civil, el militar vive la vida civil, el oficial vive la vida civil. No, era mucho más, yo diría, guetizado, por decirlo de una manera, dentro del propio submundo militar. Entonces, para mi viejo, es decir, pasar en el 2000 a ser
un retirado militar, fue un cambio que le costó mucho, le costó 3 o 4 años de adaptación, en donde los choques eran de trenes, pero con la sociedad, con la forma de las cosas, porque estaba acostumbrado a otras formas, pero después fue, creo que no solo encontrando su lugar, sino que disfrutó mucho de otras cosas de la vida. Quiero preguntarte por cómo nace tu interés por la política, porque sé que ya de muy chico seguiste la campaña del 94, aquella que lleva Julio Sanguinetti y hubo batalla a la presidencia de la República. ¿Cómo nace tu interés por la política y tu afición al Partido Colorado en particular? Mira, uno esto lo va reconstruyendo después, ¿no? Más de grande. Es decir, cuando empieza a atar y empieza a darse cuenta de cuestionarse y hacer esta misma pregunta que vos me hacés, como para reconstruir la historia de uno y también cómo la va construyendo uno después, ¿no? Sí. Y la va reconstruyendo. Y la realidad es que yo creo que fue absolutamente clave el hecho de el generalato de mi viejo, porque fue un ascenso político, ¿no? Es decir, si bien asciende en el gobierno de Lacalle, gobierno blanco, asciende por la cuota colorada. Allí había un acuerdo entre blancos y colorados. Lacalle le había dicho al Partido Colorado, bueno, los ascensos a general, hay cuota, si hay 5 ascensos, 3 son para el Partido Nacional, 2 para el Partido Colorado, o sea que 2 obviamente que con referéndum del presidente, y así fue como ascendió mi viejo. O sea, si bien mi viejo nunca había tenido cercanía a los partidos políticos, más bien diría es de la generación que tenía bastante reticencia de la figura del político. Pacheco, evidentemente, había logrado romper un poco eso con su personalidad. No digo el Partido Colorado, Pacheco. ¿no? Es decir, la figura de Pacheco. La figura de Pacheco trascendía al Partido Colorado y en las filas castrenses es una figura para una cantidad de militares muy respetada, ¿no? Entre ellos mi viejo. Entonces, está bien. Pero yo quiero preguntarle a Fernando qué lo enamora en ese momento del vallismo o del Partido Colorado. No, yo ahí lo que vivo es la lucha de poder política, y la vivo en casa, ¿no? La lucha de poder político feroz que hubo después que asciende mi viejo a general, entre los tenientes Artigas y quienes no eran tenientes Artigas, y en definitiva entre Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti. O sea, el enfrentamiento feroz que hubo por la política militar en los años 90, en los cuales mi viejo fue una de las víctimas, digamos. Víctima en un momento y después premiado. O sea, víctima en el gobierno de Lacalle, es decir, después del espionaje militar, después de todo eso, o sea, Lacalle toma una decisión que es poner al frente de la comandancia jefe del ejército a un connotado teniente Artigas, y a quienes, digamos, los militares que no simpatizaban con que existieran logias en el ejército, entre los cuales estaba mi viejo, estaba Mermó, estaba Curuchet, además justo esos 3 después fueron los 3 comandantes y jefes de Julio María Sanguinetti en el gobierno siguiente. Entonces, toda esa lucha feroz que hubo, en donde primero, bueno, como decía mi viejo, me mandaron al ostracismo porque lo mandaron al peor cargo de los 14 cargos que había de general, cuando había sido espiado, no es que él había espiado a otro general, sino que lo habían espiado a él. Está bien, pero insisto, perdona que te peleé. No, Seguís hablando de tu viejo. Quiero saber qué te enamoró a vos del Partido Colorado. Y bueno, ahí es inevitable de que, es decir, un hijo hincha por el viejo, ¿no? Entonces, evidentemente, la reconstrucción o, digamos, la salida del ostracismo en la carrera de mi viejo surge a partir del gobierno Sanguinetti, ¿no? Es decir, evidentemente, si ganaba Sanguinetti, que tenía una visión política de las Fuerzas Armadas anti-logia, anti-teniente Artigas, iba a ser beneficiado por esa política. Y fue lo que pasó. Después lo que sucedió fue que hubo 3 comandantes y jefes. Entonces, allí, digamos, es decir, la figura Sanguinetti encanta en términos generales
a cualquiera que se deja seducir. O sea, si cometés el error de dejarte seducir, marchaste, ¿no? Es decir, lo mejor es no escucharlo o no ir a hablar con él. ¿Por qué? Bueno, como muchas veces se dice el encantador de serpiente, bueno, es decir, es un mago en ese sentido. Entonces, la figura de Sanguinetti, por supuesto, digamos, pongamos en perspectiva, yo un gurí de 12 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, 12 años, 13 años, Batalla me encantaba, esa campaña yo la viví como con mucha expectativa. Mi viejo, obviamente, sabía que si ganaba ese gobierno tenía posibilidades de salir del ostracismo. Entonces, bueno, esas cosas seguramente funcionaron en mi cabeza. De acuerdo. La reconfirmación colorada, pero fundamentalmente ballista, Sí. se da en el liceo. O sea, Bueno. se da cuando damos historia nacional. Y a eso iba. En el 2007, ¿cuántos años tenías? Y en el 2007... 20 y pico. 25. 25 años. Sí, Fuiste uno de los miembros fundadores de Vamos Uruguay, sí. el sector de Pedro Bordaberry, y en ese lugar fuiste elegido diputado para el periodo 2010-2015, luego renovaste la banca de 2015 a 2020. ¿Cuándo comienza tu divorcio de Bordaberry? ¿Qué cosas no te gustaron de él? Un personaje que ahora está muy presente porque ha vuelto a la arena política, será senador este periodo. ¿Qué cosas empezaron a no cerrarte o no te gustaron de Bordaberry que terminan concluyendo en tu salida de Vamos Uruguay? Es imposible entender la etapa esa del Partido Colorado sin entender de que, o sea, sin poner en datos que en 2004 es la peor elección de la historia del Partido Colorado, 10%. Tras la crisis económica, Tras la crisis económica, 2002-2003 en la presidencia de Valle. Exactamente. Jorge Valle y Julio María Sanguinetti eran figuras absolutamente, yo diría, preponderantes en el Partido Colorado. Sin duda. Y estábamos una cantidad de gente joven en la vuelta que habíamos puesto la cara por el Partido Colorado en el primer momento, todo eso, y que evidentemente queríamos renovación. Y una de las cosas que queríamos era que, en definitiva, los dos veteranos se corrieran a un costado, o correrlos a un costado. Está bien. Entonces, en el marco de eso, no había mucha esperanza de surgimiento de figuras. No es que había un semillero enorme de promesas. Y allí aparece la figura de Pedro, que había sido candidato a intendente en 2005 y había tenido una muy buena votación, lo cual había significado, bueno, su bautismo político como candidato. Venía de ser ministro de Turismo con una muy buena imagen de su gestión. Ministro de Industria también. También. Y entonces empieza a consolidar el personaje Pedro como una alternativa renovadora dentro del partido. Y allí es que gente de distintos sectores históricos, gente que venía del Foro Ballista, gente que venía de la 15, gente que venía del Pachequismo, gente que venía de distintos lados, dice, pero que lo que quería era renovar el partido, se encolumna detrás de Pedro, ¿no? Y ahí fundamos Vamos Uruguay. En esa fundación, si yo recuerdo la asamblea en Flores, en Trinidad, me acuerdo, del 2007, que fue en marzo, confluía gente muy diferente, ¿no? Que en ese momento lo que pasa es que nos unía algo muy fuerte, que era renovar el partido y renovar el liderazgo del partido, y entendíamos que parte del deterioro del partido tenía que ver con la responsabilidad de los líderes máximos Jorge Valle y Julio María Sanguinetti. Entonces, allí confluimos atrás de Pedro. Ese Vamos Uruguay que construimos con Pedro en 2007 y que en 2009 tiene su bautismo electoral y que anda muy bien y lleva al Partido Colorado al 17%, era una bocanada de oxígeno, no solo por Pedro, sino porque Pedro llevó una campaña tremendamente, yo diría, innovadora, con los coloraditos, con... Sí, para mí fue el mejor momento de Pedro en el sentido político, en el cual se sintió recontra cómodo en su rol. No tenía ninguna presión en el sentido de que nadie esperaba que el Partido Colorado ganara la elección. Entonces, era simplemente con que votara un poco mejor el Partido Colorado ya era una buena señal. Donde ganara la interna y el Partido Colorado cambiara de cara, de figura y entrara otra gente a puestos de representación, iba a ser positivo.
Y, viste, cuando un jugador está en el puesto que le queda cómodo. Sí. Y anduvo bárbaro. Está bien, pero te quiero llevar a tu divorcio. Sí, dale. ¿Qué te aleja de Bordaberry? Ese Vamos Uruguay era, digamos, renovación, la nueva forma de hacer política era uno de los eslóganes. Qué curioso, cada tanto vuelve la nueva política. Era la nueva forma de hacer política. Mira vos. Era el nuevo Partido Colorado. Era un eslogan por el cual en la interna del partido realmente se vivía la tensión, porque los otros decían, reniegan del viejo Partido Colorado. Sí. Y no era, no era que se renegara, era que, bueno, se quería marcar la impronta de una nueva etapa en el Partido Colorado y era más fuerte esa afirmación. Entonces, lo que sucede es que ese Partido Colorado era un partido que apostaba a la renovación de los cuadros generacionales, apuntaba a una convivencia de gente diversa, con libertad para representar lo que sentía ideológicamente, porque habíamos nacido con distinta gente de distintos raíces ideológicas, y representaba también un fuerte sentimiento de confrontación a lo que habían sido las prácticas clientelares y todo lo que tenía que ver con la parte del mal manejo político desde el punto de vista ético del Partido Colorado. El divorcio comienza lento, pero como el divorcio, no, salvo algunos casos, es como las parejas. O sea, empieza el desgaste, las peleas por distintas cosas y después hasta llega un momento. Una vez llega la gota que rebasa el vaso. Acá hubo varias cosas, es decir, desde las diferencias que tuvimos con el tema de la despenalización del aborto, en donde Bordaberry lo que define es digamos, hacer valer todo su peso político en la bancada de Vamos Uruguay y marcar la disciplina sectorial para que nadie votara a favor del aborto, a favor de la despenalización del aborto. Marihuana, pasado reciente. Yo siempre reivindiqué la necesidad de que el Partido Colorado pudiera mirarse al espejo y poder hacer su autocrítica con las cosas del pasado reciente. Me refiero a la dictadura militar, me refiero a todo eso. Y a Pedro, por distintas razones, es decir, no le quedaba cómodo, no le hacía ruido, entonces eso nos hacía también tener enfrentamientos. Pero yo diría que la gran diferencia que terminó siendo un enfrentamiento que llegó a generar heridas que no se pudieron subsanar, fue la concertación. O sea, fue la gran discusión que tuvo el Partido Colorado de generar aquel formato de acuerdo entre blancos y colorados y Novik, ¿no?, en aquel momento, para votar juntos para la Intendencia de Montevideo. Eso fue un lío en el Partido Colorado durante un año, prácticamente, donde llegó la tensión al máximo y en ese sentido ese antecedente, que en definitiva no es otra cosa que los inicios, los esbozos de lo que hoy pasa en el Partido Colorado y la nueva realidad política de coalición, nosotros estábamos totalmente en contra, porque nosotros creíamos en un Partido Colorado que tuviera más coincidencias incluso con el Frente Amplio que con el Partido Nacional. No concebíamos que el Partido Colorado tuviera ese hermanamiento con el Partido Nacional por un tema ideológico. Entiendo. Vamos a una pausa. Estamos charlando con el diputado electo por el Frente Amplio, Fernando Amado. Ya venimos. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan al mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional.
Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Señores, llegó el préstamo para pasivos del Brow con la tasa más baja y acreditación instantánea por eBrow. Para atención presencial en sucursales, consultá en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Estamos charlando con Fernando Amado, diputado electo por el Frente Amplio y también escritor. Seguís con el sector UNIR además, ¿no? Sí. También escritor. Y quiero repasar tu beta de colega, podríamos decir, ¿no? Claro que sí. Además de la misma casa. Porque además algunos de tus libros se han transformado en verdaderos bestsellers y confieso que te lo envidio. Pienso, por ejemplo, en investigaciones como En Penumbras en 2008, La Masonería Uruguaya en 2011, que es, digamos, una ampliación de esa investigación, o una versión actualizada de La Masonería Uruguaya de 2020. Te pregunto, ¿te costó mucho investigar a una fraternidad discreta, no secreta, pero discreta como la masonería, sin ser masón? ¿Encontraste muchos escollos o desde adentro te facilitaron información, te allanaron el camino para poder acceder a información que es no reservada, ultra reservada? A pesar de que mucha cosa hay en internet, conseguiste un grado de detalles y de testimonios muy, muy interesante y, bueno, que dieron pie a más de un libro. ¿Te fue sencillo o te pusieron escollos para acceder a esa información? Desde la masonería, institucionalmente, por supuesto de que no hubo ningún tipo de colaboración ni cooperación. Eso, por supuesto que no. Porque se mantiene en justamente en esa postura de la discreción y, en definitiva, digamos, lo que deja trascender de su institución es lo que sale en boca del venerable Gran Maestro o de, bueno, comunicados de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, etc. Lo que sí yo me encontré, o sea, tuve la suerte, digamos, de encontrar una coyuntura histórica de la institución en la cual había un deseo de una cantidad de integrantes de la masonería de que se supieran cosas. De que se supieran cosas, de salir del rótulo de secta y una cantidad de cosas y bolazos que se hacían a diestra y siniestra, leyendas urbanas que no tenían nada que ver. Y que como que sentían esa impotencia de decir, a ver, yo no tengo nada que esconder y lo tengo que esconder porque hay una versión tergiversada de lo que es la institución masonería y lo que hacemos en la masonería. Entonces, creo que hubo un componente ahí doble, el hecho de la coyuntura, y después sí, creo que tuve, en eso sí, creo que tuve también suerte, pero también un poco de talento, digamos, sí, en ir encontrando personas dentro de la masonería que me fueron... Que fueran buenos informantes. Claro, que me brindaron información que no era la información, llamémosle, las sociales de la masonería, ¿no? Claro. Es decir, eran relevante. Los documentos, eran los hechos históricos, eran los quiebres, los momentos de enfrentamiento interno, los momentos de dilemas internos de cómo enfrentarse hacia afuera de la masonería, sí, sí, el hecho de haber hablado en más de una oportunidad con quien había sido 7 veces venerable gran maestro como Carlos Bolaña, grado 33, sí, sí, fue muy importante. Creo también que el primer libro fue, como estuvo tratado... Despertó el interés, ¿no? El primer libro despertó mucho interés y fue una cosa absolutamente impensada, el boom editorial. Es que está claro que había un nicho ahí que supiste aprovechar. Sí. Es decir, sí, advertiste que sobre ese tema había interés en conocer más, en saber más de qué
de qué iba la masonería, de qué va la masonería. Totalmente, totalmente. Ese crédito es para Edmundo Canalda. A mí me gusta mucho ser respetuoso de los derechos de autor y de las ideas. Como debe ser. Y Edmundo Canalda fue el que sentía que ahí era como un grano que tenía la necesidad de explotar, ¿no? Y con En Penumbras en el 2008 lo logramos. Pero la seriedad del trabajo y el respeto con la institución, porque a mí me interesó mucho, es decir, ser muy respetuoso con la institución, no solo en el tratamiento del texto, sino en los pasos de ir a la institución a decir, miren que yo estoy escribiendo sobre esto. Está claro. Miren que yo me gustaría tener determinadas cosas. Si ustedes no lo quieren, todo bien. Te quiero llevar a otras investigaciones, porque te metiste con varias corporaciones, sí, podríamos decirlo, ¿no? Te metiste en las entrañas del Opus Dei, sí, de la colectividad judía, investigaste a la propia familia militar que integró tu padre y también hasta en la comunidad LGBT en Uruguay. ¿Cuál te costó más? ¿Por cerrada, por reservada? Quiero preguntarte cuál te costó más y cuál te sorprendió más. Es interesante la pregunta. La que me sorprendió más fue la de los millonarios en Uruguay. La de los ricos en Uruguay. Iba a llegar después, pero está bien. No, pero ¿sabes por qué? Porque por la ignorancia propia de uno. De ni siquiera tener idea de lo que es ser millonario, de lo que son las dimensiones del dinero y cuál puede ser la dimensión del dinero en Uruguay, que no es lo mismo que en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos, ser rico. Decía el contador Damiani, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos, ¿no? Y tiene toda la razón, es así. Estamos hablando, para contextualizar, del Club de los Millones, libro de 2015. Sí, y ahí, o sea, fue muy interesante por la gran variedad de personalidades que pude entrevistar y que se alejan mucho al prototipo prejuicioso del rico, lo cual no quiere decir de que en el libro y en las entrevistas se encuentren una cantidad de cosas que también terminan encajando quizás en alguno de los casilleros que tenemos en la cabeza. Sí, sí. Cuando pensamos en la riqueza y en los millones. Pero, digamos, me pareció muy interesante, además, el que es un ser rico al uruguaya. Claro. ¿No? Es decir, la penillanura suavemente ondulada golpea también en eso. ¿Viste? Sí, totalmente. O sea, no vas a ver un rico ostentando en Uruguay, si es uruguayo. En Uruguay muy difícil. Claro, Puede ser que dé más rienda libre a la posibilidad de hacer cosas que son onerosas, etc. En el exterior. En el exterior. Pero bien. En Uruguay no, es como me decía uno de ellos. En Uruguay hay que traje gris, auto de repuesto de frontera, y más o menos así. Y en realidad hay algo de eso. Te quiero llevar a tu último libro, que es un retrato biográfico del general Guido Manini Ríos, sí, líder de un partido que revolucionó la política, el sistema político en 2019, hace 5 años, pero que se ha acotado a su mínima expresión en las pasadas elecciones. Y Manini se responsabilizó, se echó la culpa de la mala votación de octubre. Acá le pregunto al politólogo Fernando Amado, que lo sos, le aclaro a los televidentes, ¿cuánta responsabilidad de la mala votación de Cabildo le adjudicás al propio general Manini? A ver, el partido de Manini, ya lo estoy diciendo con lo que acabo de decir. Sí, el partido es Manini. De Manini. O sea, es decir, no... Es Manini dependiente. Es absolutamente entendible el tema de generar toda una mística partidaria y un relato partidario y una cantidad de cosas, pero es decir, es absolutamente Manini dependiente. Entonces, así como en el 2019 todos los méritos tenían que ver con la figura Manini, con el timing de Manini y con toda la estrategia que fue planificando y con toda la coyuntura de la novedad, de una cantidad de cosas que conjugaron también
para esa gran votación que obtuvo. Evidentemente, el quinquenio en el cual tenía quizás la posibilidad de despegar o de mantenerse, no tuvo elementos externos que lo favorecieran, ¿no? Porque a veces pasa eso también, sí, como pasó en la elección en el 2019, sí, que no había un Bordaberry, el Partido Colorado estaba con Talvi, que había una necesidad de algo nuevo, que él conjugaba una cantidad de cosas, que estaba en la cresta de la ola, después era víctima de que Tabaré Vázquez lo había sacado del comandante en jefe del ejército, una cantidad de cosas. Entonces, evidentemente Manini tiene, sí, mucha responsabilidad del resultado. ¿Y la esposa, Irene Moreira, y su episodio que motiva la salida del Ministerio de Vivienda? Pero en definitiva la responsabilidad es de él y de cómo maneja la situación. Cómo se maneja esa situación además tan personal, digamos, que cruza, digamos, las dos cosas, la política, lo personal. Y que no se salva con buena nota, digamos. Y eso, digamos, deja una mella que en el correr de la investigación, pero uno lo vio después en la presentación electoral de Cabildo, en las distintas corrientes, sí, sí, en el día después de Cabildo, evidentemente tuvo un momento, ese momento fue un quiebre de algunas cosas. Decían mucho, yo compré al general, no compré a la señora, ¿no? Claro, entonces, hay todo un tema ahí que fue difícil para recomponer después que sucedió. Y ahí tiene la responsabilidad, en definitiva, Manini, de los pasos que fue dando para resolver ese caso y otros también. Porque una cosa es cuando vos venís nuevo a la política. El tema es cuando vos ya tenés una organización política, en el caso de Manini, después del 2019, con una cantidad de representantes, estando en el gobierno, y como partido aluvional que llegó una cantidad de gente a la Cámara de Diputados, a cargos, etcétera, que no tenía historia política, el propio Manini no los conocía, alguno de ellos. Entonces, es también parte del fenómeno, ¿no? De esos partidos que no tienen un anclaje, digamos... Sí, que le falta aparato y que tienen que avanzar sin aparato e irlo construyendo. El gran desafío de los partidos, llamémosle chicos o nuevos, es eso de generar raíz. Claro, poder mantenerse. Por eso el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, o sea, han logrado, digamos, saltear con éxito mundial el tiempo, esa valla. El paso del tiempo. Los partidos Colorado y Nacional, los más históricos del mundo, el Frente más de 50 años, pero tiene raíces muy sólidas. Es difícil. Partidos outsider va a haber, ahora está el de Salle, por ejemplo. Sí, hay que ver cuánto dura. Vamos a una pausa. Estamos charlando con Fernando Amado, diputado electo por el Frente Amplio, en la noche de Seré Curioso. Ya venimos. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE.
transformando con energía nuestro país. Estamos charlando con Fernando Amado en la noche de Seré Curioso y Trimax Media. Vuelvo a la política. Vale. ¿Por qué no funcionó ese experimento de un bloque socialdemócrata de izquierda que se llamó La Alternativa en 2018, a fines de 2018? Estaban Pablo Mieres y el Partido Independiente, Selva Andrioli y Esteban Valenti, José Francini Valle, estabas vos y tu grupo político. ¿Por qué no terminó consolidándose? Porque la polarización pudo más. Evidentemente no había oportunidad de una tercera vía, no había oportunidad de generar una opción tercerista. Digamos. Evidentemente no. O sea, el proceso del sistema político fue avanzando rumbo a la foto que tenemos hoy más nítida. Es decir, si bien son procesos, a veces de varias elecciones, de varios periodos, evidentemente no se entiende la coalición multicolor, ¿no? Si no se entiende que ya empieza a haber una cooperación blanca y colorada en los 90, el concepto de familias ideológicas que acuña Sanguinetti entre el Partido Nacional y el Partido Colorado versus el Frente Amplio, los estímulos políticos para que no llegara el Frente Amplio y que siguieran manteniendo el poder los partidos históricos, y que en definitiva todo eso va haciendo carne en los elencos partidarios políticos, pero también la ciudadanía. Entonces, cuando llegamos a la elección del 2019, o cuando íbamos rumbo a la elección de 2019, de alguna manera la ida mía y del sector nuestro, Ballistas Orejano, del Partido Colorado, tiene todo que ver con que esto empezaba a cristalizarse de forma imparable. O sea, cuando Sanguinetti va a hablar con Larrañaga y con Lacalle Pou y les dice, muchachos, ustedes tienen que ponerse de acuerdo porque tenemos que ir rumbo a una coalición que vaya a enfrentar al frente para ganarle el frente. Como dicen ahora, la vio toda. La vio venir. Y sumar todas las fuerzas que quieran sacar al frente y poner otro gobierno. Mirá, me diste pie. Mirá esta frase. Hay un titular de Pablo Mieres en Del Sol. Mieres fue contigo y con Valenti a una entrevista, fueron los tres juntos, y él dijo, queremos que el frente se vaya. Eso está clarísimo. Y te quiero preguntar, ¿vos en ese momento pensabas lo mismo? Queremos, ahí lo vemos. ¿Vos pensabas lo mismo? ¿Queremos que el frente se vaya? Nosotros teníamos... Porque meses después recalás en el frente. Sí, por un acuerdo, una alianza electoral, pero... Esa es una de las frases de Pablo. Pablo tiene otras frases. Pablo, cuando proclamamos la fórmula de la alternativa, hizo un discurso, yo pienso que el discurso seguramente más brillante de su historia. En donde pareció que había una oportunidad tercerista, en donde él fue clarísimo en la necesidad de una nueva opción y fue tan duro con los partidos tradicionales, fundacionales, como con los errores del Frente Amplio, fundamentalmente en la última época, o sea, en el último gobierno, en donde se habían acumulado una cantidad de cosas. Entonces, obviamente, la alternativa no nacía para ser gobierno, la alternativa nacía para ser, de alguna manera, un eslabón en el Parlamento, ¿no?, entre dos grandes bloques, que eran los partidos fundacionales y el Frente Amplio. Para eso, en una campaña política, vos no podías decir, de hecho yo era uno de los que decía más, nosotros lo que tenemos que ser contundentes es ni con unos ni con los otros. Claro. Nosotros, ¿no? Era la frase que yo usaba, porque tenía que ver con... Yo tenía un perfil, y es lo que me pasaba, y vos que me conocés hace muchos años, y mucha gente que seguramente quizás recuerda, yo era el Colorado zurdo, el Colorado que acusaban de frente amplista, encubierto, el Colorado que no entendían por qué estaban al Partido Colorado si coincidía tanto con el Frente Amplio. Entonces, a mí me salía naturalmente estar más de acuerdo con el Frente Amplio porque siento que el Partido Colorado quería representar el Partido Colorado del viejo vallismo histórico, que es un vallismo de izquierda. Entonces había punto de conexión. En el caso de la alternativa, Pablo Mieres representaba mucho más
por su historia personal, de haber estado en el frente 2 veces y haberse ido, de sus temas personales, internos, políticos, etcétera. Es decir, tenía menos roces con los partidos tradicionales que con el frente. Entonces le salía como mucho más natural el pegarle a el frente. Claro. A mí no. Vos, bueno, con el naufragio de la alternativa... Y ese era un equilibrio que pensamos que podía funcionar. ¿No funcionó? No funcionó. Naufraga la alternativa, formás UNIR, Unión de Izquierda Republicana, y en julio de 2019 anunciás un acuerdo electoral con el Frente Amplio para apoyar la candidatura de Daniel Martínez. Ese acuerdo te permitió, por ejemplo, ocupar un cargo estos últimos años como director de turismo en la Intendencia de Montevideo. Quiero preguntarte si te has sentido más cómodo en el Frente Amplio que lo que te sentiste en un partido tradicional histórico como el Partido Colorado, y si hoy te sentís frente amplista de algún modo. Es que el Partido Colorado que yo quería, proyectaba, soñábamos que podíamos incidir, murió. ¿Cuándo murió? Cuando nosotros nos vamos es producto de que sentimos de que estaba agonizando y se iba a morir. Iba indefectiblemente a, digamos, ser parte de una coalición, lo cual, es decir, acá yo no estoy haciendo un juicio de valor, o sea, estoy diciendo cosas objetivas. O sea, lo que pasó es que el Partido Colorado tomó una decisión estratégica y política que fue entender que su destino político e ideológico era formando una coalición con blancos, con Cabildo Abierto, con el Partido Independiente y con los que fuera, para enfrentar al Frente Amplio. Eso hace de que el Partido Colorado tenga otra, es decir, vaya consolidando otra imagen, otra sensibilidad, defendiendo otras ideas que obviamente asfixian dentro del Partido Colorado la posibilidad de la existencia de una izquierda vallista, una izquierda colorada. Entonces, en el bloque multicolor, desde mi punto de vista, es absolutamente muy difícil que pueda existir algún atisbo de pensamiento de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que el mapa político en el Uruguay cambió, cambió en 2 bloques. Entonces, vos estás o en el bloque de las izquierdas o en el bloque de las derechas. Es curioso, porque todos los que no se identifican con la izquierda no se reconocen en la derecha. Me pasa todos los días hablando con políticos, el de izquierda se identifica como tal, y los que ven a la izquierda como la otredad, que están en la vereda de enfrente, no parecen sentirse de derecha, como si una cosa no fuera en referencia o en relación de la otra. Pero bueno, nos vamos de tema. Quiero preguntarte por qué entendés, lo has dicho, que el vallismo hoy está mejor representado con Yamandu Orsi, el presidente electo, recién veíamos una foto con él, que en el propio Partido Colorado. Es una frase que has dicho, es recurrente en ti y que molesta mucho a los colorados que todavía siguen en el partido. Porque el Partido Colorado, y yo lo entiendo, o sea, entiendo esa molestia, porque cada vez menos, igual. Puede haber una molestia mucho más que tiene que ver con la cercanía de los conocimientos personales, ¿no? Entonces pueden enojarse conmigo. Pero fíjate la última campaña. En la última campaña, es decir, el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que yo creo que es el que entendió mejor el nuevo fenómeno político que significa la coalición multicolor y que va rumbo a una consolidación hasta legal desde el punto de vista de votar juntos, seguramente, en fin. O sea, no le interesó en ningún momento es decir, reivindicar figuras coloradas, ¿no? Es curioso que elogies a Ojeda, que digas que es el que entendió mejor todo esto. No, pero hay que tener honestidad intelectual. En campaña fuiste muy duro con Ojeda. Claro, pero hay que tener, por lo menos yo vivo... Por su acercamiento a la calle Pou. Pero yo vivo la política desde un lugar de, a veces, ser muy duro, pero no me cuesta nada reconocer la inteligencia o ser honesto intelectualmente. Es decir, que sea... el elogio es que entendió la nueva era... Supo interpretar el momento. Totalmente, de la coalición multicolor, cuál era la beta para la posibilidad del Partido Colorado
y cómo el Partido Colorado ya dejó de ser lo que era cuando con Andrés éramos gurises a los 18 años. Se fue ese Partido Colorado, soltalo, no está más. Entonces, él, hace 10 años no hubiera soportado el Partido Colorado un candidato como Andrés Ojeda. Lo hubiesen cuestionado en las convenciones, hubiesen dicho de que parecía que tuviera vergüenza de ser colorado, hubiese sido un lío. ¿Por qué no pasó en esta elección? No pasó en esta elección ni antes de la interna ni después de la interna. Después de la interna menos porque todavía ganó, porque interpretó bien lo que era ese sentido coalicionista, que era lo que más querían los colorados, en definitiva, de a pie, los que votaron, digamos. No pasó eso porque se fue madurando esto durante todos estos años. Por eso nosotros nos fuimos. Bien. Es decir, es parte de las razones por las cuales nos fuimos. Entonces, no es un elogio de algo que a mí me guste. Es decir, en definitiva es algo que reconozco inteligencia, reconozco de que si él se siente así, está bien, y ese es el Partido Colorado del siglo XXI. Por suerte tomamos la decisión en su momento de irnos de ese partido que nada nos representa. ¿Cuál debería ser la prioridad del próximo gobierno de Orsi? Fundamentalmente, ya sabemos que hay temas fundamentales como la seguridad, como el trabajo, como la salud, pero desde mi punto de vista, absolutamente necesario todas las acciones que contribuyan a fortalecer la imagen y la solidez de la actividad política, de las instituciones, el creer en la herramienta que significa la política para cambiar a la sociedad, para mejorar a la sociedad. Porque estamos en un momento en donde a mí me preocupa mucho, y creo que nos preocupa mucho a mucha gente, el fenómeno del descreimiento de la política, que todos sabemos, basta leer un poco la historia y ver cosas del pasado. El descreimiento en la política después tiene una consecuencia casi que lineal, que es el descreimiento en el sistema, que ya hay el descreimiento del sistema, en la democracia como capaz de resolver problemas, ¿no? Entonces, tenemos una enorme responsabilidad en este gobierno que empieza el 1 de marzo, que es estar a la altura de que la ciudadanía, nos haya votado o no nos haya votado, entienda de que es un gobierno que, gobernó con honestidad, con probidad, con apertura, con diálogo, que es un mensaje que evidentemente nos dio la ciudadanía en octubre, incluyendo, no diciendo, incluyendo al otro, es decir, no cayendo en estas cosas sectarias que están apareciendo en política, ¿no? El tema de la cancelación al otro por cómo piensa, por cómo piensa la sociedad, etc. Y fundamentalmente, si me decís algo concreto, más allá de esto que es más abstracto, la fragmentación social. O sea, para un vallista de Valle y Ordóñez es absolutamente inconcebible, y creo que para cualquier persona de izquierda, que tengamos niveles de fragmentación social en el Uruguay como los que tenemos. Y ese es un tema... O sea que pobreza y pobreza infantil son dos temas a atender. Pobreza infantil, pero desigualdad. Porque, es decir... Sí, cuidar la cohesión social. Totalmente. Es decir, que podamos, digamos, por lo menos empezar a reconstruir lazos de convivencia social en Uruguay, distintos Uruguay que hay y que no se conectan entre sí, como lamentablemente es hoy, y en la época del éxito de las políticas vallistas de inclusión y de, en definitiva, una gran clase media, una gran ciudadanía, una gran noción de ciudadanía, de republicanismo, no sucedía. Entonces, allí hay que apuntar mucho las baterías. Muy bien. Vamos a una pausa. Estamos charlando con Fernando Amado en la noche de Seré Curioso. Ya venimos. Elija
bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Finales de Ser Curioso, hoy estamos hablando con Fernando Amado. ¿Cuál va a ser tu prioridad como diputado? ¿Qué temas te preocupan a la hora de legislar? Bueno, grandes temas. Fragmentación social, todo lo que tenga que ver con esas columnas de políticas públicas que desde el gobierno vamos a impulsar para justamente achicar la brecha de desigualdad, bajar la pobreza infantil, todos esos proyectos y programas de proyectos, obviamente que son temas que a mí me importan mucho. Por supuesto que el turismo, a mí esta última etapa de haber sido director de turismo en la Intendencia de Montevideo me impactó, y si le preguntás a mi amigo y colega Tabaré Viera, ex ministro de Turismo, seguramente te diga lo mismo, porque lo conversábamos en más de una oportunidad. Claro, venían juntos, de afuera y tuvieron que atender un tema nuevo. Entender el fenómeno del turismo como una enorme oportunidad de desarrollo, de ingreso de divisas directas que caen en el pequeño y mediano empresario y sobre todo en el más pequeño, y gran generador de trabajo y gran generador de oportunidades de salvar a gente que va quedando rezagada, porque el turismo permite... Mira esa foto, vos con Tabaré Viera, sí, debajo de un cartel que ha sabido ser política de Estado como el logo Uruguay Natural, ¿no? Es decir, tenemos mucho para crecer en ese terreno y creo que muchas veces el problema es que la política, me incluyo, porque yo antes, en esos 10 años de legislador, obviamente no había percibido eso. El turismo no se entiende el fenómeno del turismo, sí. Y es muy importante. Por supuesto que hay temas que conozco. El tema de defensa nacional es algo que obviamente que conozco, que me interesa. Y el otro tema que tengo mucha experiencia, porque en el pasado, cuando estuve en el Parlamento, tuve 9 años en esa comisión, es el tema del trabajo, ¿no? Estuve en la Comisión de Legislación del Trabajo, entonces todo lo que tenga que ver con conflictos laborales. Ronda de negociación colectiva, etcétera. Bien. También, después hay una cantidad de proyectos de ley más independientes, llamémosle, que van a estar, obviamente, la eutanasia que no salió en este proyecto, fue un gran proyecto de Pepaqué, capaz que lo presenta el Partido Colorado y seguramente estaremos ahí al firme defendiéndolo, como otras cosas. No te vas a ir con las manos vacías. A Fer no le gusta que diga esto, pero a mí me gusta decir que no te vas a ir con las manos vacías. Te vas a llevar los vinos, gentileza de los amigos de Iber que nos acompañan desde el primer año, desde 2023. ¿Sabés cuál es la pregunta del estribo? ¿Sos feliz? Sí, soy feliz. ¿Sí? La verdad que sí, soy feliz. ¿Soltero, casado? Ahí. No, soy divorciado, pero... No, ya sé que soy divorciado. Pero... No, pero a ver, la felicidad, esto parece cliché, pero no es un cliché. O sea, no es una foto. Es decir, son momentos, hay que irlo construyendo, hay que aprender a llegar a ser feliz. Y es un proceso también de trabajo interno, seguro, personal, y
y yo trato de ser consciente de él y por eso creo que hago los deberes. O sea, muy bien. Trato de encontrar espacio para las cosas que son realmente importantes en la vida. Gracias, Fernando. No, para mí un gustazo estar por acá. Señores, si agarraron esta entrevista empezada o la quieren volver a ver, solo tienen que entrar al canal de YouTube de Trimax Live y ahí van a encontrar todas las entrevistas de Seré Curioso en sus 3 temporadas. Solo me resta invitarlos a que nos acompañen la semana que viene en la pantalla de BTV. Chau, chau. No me importa lo que hiciste.